Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Avanzamos en el mes de octubre, el mes 10 del año 2023, de cara ya hacia el final de año, con muchas expectativas, una semana cargada con los episodios del fin de semana en Israel y la zona de Gaza, con las tensiones en Haití y con algunas situaciones aquí en República Dominicana interesantes. Díganme ustedes esto. No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso electoral interno del PRM, ya que estaríamos mintiendo, admitiendo una realidad ficticia que no existe. Esa frase es de Manuel Jiménez, actual alcalde de Santo Domingo Este, y quien perdiera, quedando en un cuarto lugar de 3 contrincantes de su partido que optaban por la posición de candidato para las elecciones municipales nacionales fijadas para el tercer domingo del mes de febrero. Esa es una tela, una sastrería que tiene mucha tela por donde cortar. Manuel Jiménez dijo también en esas declaraciones que apoyaría al presidente Luis Abinader en el PRM, dando un indicativo de que no responsabiliza al presidente Luis Abinader del fracaso que tuvo en lograr la candidatura nueva vez para la reelección en esta ocasión, a la alcaldía de Santo Domingo Este, que ganó Dio Astacio, por muchos por encima de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez quedó en la 4ª posición, señores, siendo el alcalde y siendo el alcalde del partido frente a los demás aspirantes dentro del partido. Uno dice, ¿qué pasó ahí? La militancia del PRM, ¿por qué votó en contra de su alcalde para la reelección? ¿Qué sensación interna hay en el PRM contra Manuel Jiménez? Que no es un hombre del PRM, es un hombre que viene del partido el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, por el cual fue 2 periodos consecutivos diputado al Congreso, que después se fue a a la Alianza País, uno de esos partidos de medios levantiscos, partidos pequeños, y entonces de ahí se candidateó y lo candidatearon por el PRM, que estaba en busca de una persona para tratar de ganar esa plaza que logró en las elecciones del 2020. Estas declaraciones dan un indicativo de que Manuel Jiménez no parece estar en disposición de apoyar la candidatura municipal que ahora va a enfrentar a los candidatos de la oposición por la alcaldía de Santo Domingo Este, para tratar de preservar esa plaza. Una plaza que tiene muchos problemas porque además de eso, muy conflictiva, la plaza más grande, porque además de eso, el candidato a senador actual que quiere reelegirse, parece que tiene una situación más compleja y difícil que la propia de Manuel Jiménez, que internamente no pudo pasar como candidato. Pero eso lo vamos a ver, eso viene caminando por ahí y vamos a verlo, a ver qué pasa. La Junta Central Electoral, siguiendo con su cronograma, durante este mes de octubre está actuando en apoyo a los partidos que están celebrando sus suertes de convenciones para la escogencia de sus candidatos, que tienen que estar depositados en el transcurso de este mes de octubre
ya depositados en la Junta Central Electoral e inscritos. El PRM es el único partido que ha hecho una convención de votos directos cerrada entre sus militantes. Los demás partidos se han acogido a otras modalidades, como es asambleas de delegados, que por encuestas, que por negociaciones internas y todo este tipo de cosas, un montón de cosas. Entonces la Junta, siguiendo ese cronograma, está asistiendo a los partidos, lógicamente. Lo hizo con el PRM el domingo 1 de octubre, cuando se escogió a Luis Abinader como el candidato presidencial y se escogieron los candidatos a alcaldes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Todos los demás en la Asamblea de Delegados se llevará como resultado de unas encuestas que están haciendo, que ya están hechas, para entonces ser validados por la Asamblea de Delegados, que es al final de cuentas el organismo superior de decisión de los partidos. La Asamblea de Delegados, en el caso de la Asamblea de Delegados del Comité Central, en el caso del PLD, cada uno tiene sus formas, pero son los representantes de los diferentes comités, de las estructuras nacional del partido, y que tienen entonces que esos delegados ratificar las posiciones que lleve o esas votaciones, por ejemplo en el caso del PRM que se hicieron el domingo pasado, y o los resultados de las encuestas que se preparan y se presentan en esa asamblea. Y por el voto de las mayorías, entonces quedan ratificados esas candidaturas. Conjuntamente con esto, la Junta ha emitido una resolución recordando que el día 21 de octubre vencen los plazos para hacer una serie de emisión, de cambios, de obtención de documentación que le puede servir para el proceso de votaciones de febrero y de mayo. Los menores que cambian su cédula porque ya adquieren la mayoría de edad y van a ser mayores, los que cambian de residencia, los que cambian de militar a civil o de civil a militar, etcétera, etcétera. Son varias cosas que tienen que hacerse antes como plazo perentorio el día 21 de octubre. Y así seguimos avanzando con el tema político electoral de cara a las elecciones del año que viene, siendo el mes de octubre, vuelvo y digo, el punto focal, la elección de los candidatos. Versiones que circulan, yo he oído las versiones, dicen que el gobierno va a flexibilizar en el curso de esta semana las medidas drásticas que ha tomado de cierre de frontera y que principalmente en la negociación de la economía, de la venta de productos dominicanos a Haití, va a haber una flexibilización. Son versiones. El presidente dio a entender de que en un momento determinado las medidas serían revisadas y lo que se dice es que esta semana vienen esas flexibilizaciones. Pero vamos a hablar de ese tema con mucho más calma con Julián Roa después de la pausa. Pero mientras tanto, ese es un tema que vamos a analizar con Julián, igual que el tema de los violentos ataques de esos grupos de Hamás, grupos subversivos en el Medio Oriente, atacando a Israel, lo que provocó una reacción de Israel, que ya ha dicho su primer ministro Mijael Netanyahu, que es una guerra y que será a gran escala porque van a destruir a Hamás. Este martes el Consejo Nacional de la Magistratura está convocado para conocer dos temas fundamentales. Dar inicio
al proceso de modificación de los estatutos de ese que rige al Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido de establecer mecanismos claros para evitar que se produzcan las groserías de las sesiones del 2018 o 2019, cuando la magistrada, jueza de la Suprema Corte de Justicia, fue prácticamente insultada, denostada, agredida en el cruce de preguntas y respuestas con el procurador entonces, Jean Alain Rodríguez. Una situación enojosa que la sociedad dominicana censuró y que se sintió muy mal, y en la cual el jefe de la administración de esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, públicamente televisada, que era el presidente de la República, a la sazón Danilo Medina, no hizo nada por evitarlo, por controlarlo o por excusar al Consejo por esa falta. Esa es una de las cosas que se va a hacer ahora, reformular la mecánica para evitar que situaciones como esta se produzcan de nuevo, sin que pueda ser detenido y establecer las reglas claras de los sistemas de preguntas y respuestas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo segundo es comenzar el proceso para la sustitución de 5 jueces que quedan pendientes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional. A saber, el presidente del Tribunal Constitucional ya se le vencen los 12 años en esa posición, fueron nombrados en el 2011, después que fuera creado el Tribunal Constitucional en el 2010 en la reforma constitucional. En el 2011 fueron escogidos y solamente quedan 5 de ellos, fueron escogidos por 6, 9 y 12 años. 5 de ellos quedan todavía por ser sustituidos, que son Milton Ray Guevara, que es el presidente, Rafael Díaz Firpo, Lino Vázquez, Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellano Curi. Esos 5 son los únicos que están pendientes y habían sido nombrados el 21 de diciembre del 2011, o sea que en este diciembre ya cumplen los 12 años para los cuales fueron nombrados. Los primeros jueces fueron designados por 12 años: Milton Ray Guevara, Leida Margarita Piña Medrano, Lino Vázquez, Hermógenes Acosta Santos, que fue por 9 años, Leida Margarita Medrano, juez sustituta por 6 años, Lino Vázquez por 12 años, Hermógenes Acosta por 9 años, Ana Isabel Bonilla por 9 años, Pedro Justo Castellano por 12 años, Víctor Joaquín Castellanos por 12 años, Yotin Curi, hijo, por 6 años, Rafael Díaz Firpo por 12 años, Wilson Gómez por 9 años, Víctor Gómez Vergés por 6 años, Katia Miguelina Jiménez por 9 años, Ildefonso Reyes por 6 años. Esos ya, los que habían estado nombrados por 6 años y por 9 años, ya fueron sustituidos. Entonces, el tribunal tiene que acogerse ahora a establecer estas sustituciones antes del 21 de diciembre. El Tribunal Constitucional está compuesto por el presidente de la República en su condición de Poder Ejecutivo, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema Corte de Justicia escogido por la Suprema Corte de Justicia para representarlos, y quien funge, además de esto, como secretario del Consejo, el presidente del Senado y un senador de la bancada contraria, de la otra mayoría, pero contrario a la del partido del presidente del Senado. Igual ocurre con el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado
contrario políticamente, y que sea la segunda mayoría, contrario políticamente a la que ostenta el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, así como el Procurador General de la República. Son ocho miembros que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, que se reunirá a partir de este martes para comenzar los trabajos que ya les he citado. Punto importante en el que va a haber mucha concentración de gran parte de la sociedad cuando comiencen los debates de las interpelaciones no, de las vistas públicas para los aspirantes presentarse y ser cuestionados por los miembros del Consejo. Punto importante en el sistema institucional de la República Dominicana. Permítame la pausa. El gobierno haitiano acogió la mediación de la Organización de Estados Americanos, OEA, para sostener un diálogo con República Dominicana sobre el impasse creado por la construcción de un canal sobre el río Masacre. Haití manifestó su disposición de establecer un diálogo sobre el diferendo que llevó al cierre de la frontera a través de una carta remitida al secretario general de la OEA el pasado 6 de octubre. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo incautaron 149 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo de inspección conjunta desarrollado en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. A manera de hacer un llamado de atención a los problemas de inseguridad, insumos, climatización y plagas de algunas áreas que tienen que soportar los pacientes y el personal médico, los galenos residentes del Hospital Francisco Moscoso Puello iniciaron un paro de servicios por 48 horas, anunciado la semana pasada. La Junta Central Electoral dispuso mediante Resolución 54-2023 que el 21 de octubre de 2023 a las 7 de la noche será la fecha límite para el cierre definitivo del padrón electoral con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero próximo. Hasta esa fecha, la ciudadanía podrá realizar nuevas inscripciones en el registro electoral, cambios de datos mayores y menores, renovación de cambios menores, cambio de militar a civil y viceversa, y cambio de residencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema, lógicamente, internacional del momento es los combates, la situación, la guerra desatada por Hamás contra Israel y Israel contra Hamás. Una guerra que jamás debemos querer. Una guerra que viene a unirse a las tensiones y a los conflictos en Europa Oriental con el tema de Ucrania y el tema de la invasión rusa, como si el mundo no tuviera suficientes conflictos. Pero son realidades, esa es una guerra eterna, por así decirlo, aunque el presidente Netanyahu ha dicho que es hasta la disolución total de Hamás. Ya veremos. Y Haití sigue evolucionando en sus treces luego de la resolución de Naciones Unidas y a la espera de esta conformación de una fuerza multinacional, y además de eso, la situación vis a vis
bilateral República Dominicana-Haití con la construcción del canal de aquel lado de la frontera. Temas que agotaremos con nuestro analista de política internacional, don Julián Roa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Gracias por... Bienvenido a su casa y a la mía, ¿no? ¿Verdad? Pues en tu casa. Cuando tú llegas a tu casa te dicen bienvenido. Tú dices, ¿qué hay? ¿Qué trajiste? Porque eso es lo que te dicen a ti. Comprate pan. Si tú vienes de visita, sí. Seguro. Pero si no, es que bienvenido. Bienvenido, ¿no vino? Gracias, don Rudy. Muchas gracias. No, tú sabes que esta es tu casa, Julián, y es tu casa desde hace muchos años. Así y es tu casa también en el corazón nuestro. Yo lo sé con que una sí. relación de amistad profunda que no hay por qué pregonarla para reforzarla. Julián, comencemos por el final. Sábado, la incursión de los grupos de Hamas, aprovechando el Yom Kippur y el Sabbat, que se repite el Yom Kippur en el Sabbat como hace 50 años, Sí. y vuelve una fecha trascendente para los judíos. El Yom Kippur es diría yo, la acción de gracias de los norteamericanos. Algo más o menos como algo espiritual, santo. El día de la expiación, sí, ¿cómo se llama? Expiación de los pecados, el día de pedir perdón. Así es. Y entonces el Sabbat, que es el Sabbat judío, que todo el mundo conoce, el día de reposo Que es el sábado. de los judíos. Que es el viernes cuando cae, la La caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. Sol del sábado, correctamente. Sí. Yo conozco muy bien esto porque acuérdate que yo me crié en un hogar adventista y el sábado se respeta. Caída del viernes, del sol del viernes en la noche, Así todo es. tranquilidad, todo paz, sin hacer ningún oficio, ni siquiera oír radio, hacer los cultos, ir a la iglesia, dedicar ese día a Dios. Y después el sábado, cuando cae el sol en la tardecita ya, entonces ya se vuelve a la normalidad, por así decirlo. Y esto sorprendió a los judíos con estos ataques brutales de cohetes y además de incursión por parte del muro destruido por tractores. Mire, el pueblo judío tiene una religión abrahámica. Descienden de Abraham. Y también el pueblo palestino. Ambos. En el caso, igualmente los cristianos. El pueblo judío, la tradición plantea la idea de aquel famoso pacto de Abraham con Dios, ¿no? ¿Verdad? Abraham era una especie de pastor, líder de toda una comunidad, que Dios hace un pacto con él. Vivía en lo que hoy podríamos llamar la Mesopotamia, lo que es Irak, esa parte. Y Dios que entonces le promete la tierra prometida, que en este caso era Israel, donde iba a encontrar unas tierras de leche y miel, como dice la tradición. Pero eso mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes son creyentes en Muhammad, en Mahoma, como decimos nosotros. Mahoma es el último de los profetas, según el Islam, y es alrededor del año 650 después de Cristo. Es la religión más, dentro de las religiones abrahámicas, es de la religión más reciente, hay que decirlo así. Pero lo cierto es que en el caso del grupo Hamas o Hamas, todos son palestinos, son musulmanes fervientes. Dentro del Islam hay varias corrientes de pensamiento. En el caso de Hamas es un grupo de corriente chiita, del Shi'alí, como ellos llaman, que es la tradición más radical, una de las tradiciones más radicales de la interpretación del Corán o del Corán, como dice. Bueno, pues el Yom Kippur es un día sagrado para Israel. Es el día de la expiación de los pecados. Es el día donde los judíos oran, rezan, ayunan y piden perdón por los pecados cometidos por sus... En el último año. Por los pecados cometidos por sus ascendientes hace miles de años y por los pecados cometidos por ellos. Los propios. ¿Qué importancia tiene el Yom Kippur en este conflicto? Bueno, que en una celebración del Yom Kippur, como usted lo dice, en los años... hace más de cerca de 50 años. 1973. Bueno, hace 50 años exactamente. Hubo una incursión de los pueblos árabes para desalojar a Israel, a los judíos de Israel, hay que decirlo. Y en esa incursión hubieron varios estados árabes que participaron.
el caso de Egipto con Siria. ¿Cómo se llamaba el presidente egipcio? Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser. Con el caso de Siria, que en ese entonces era el rey Hussein, era el padre del que está actualmente, y en el caso de Jordania era el rey Hussein en aquel entonces. La verdad es que eso comenzó iniciando con el sol. Y esa triple alianza de los árabes prácticamente ocuparon una gran porción de Israel. Desde el Golán hasta toda la parte de... Una gran parte. Pero inmediatamente terminado ese Yom Kippur, ya a las 6 de la tarde del domingo o el lunes, no solamente Israel había desalojado todos los territorios que le habían tomado, sino que había tomado parte de los territorios. No, llegó a la contrarios. puerta del Cairo y la puerta de Damasco prácticamente. Correcto. Toma todo el Sinaí, que es el gran desierto, el Negev, como dicen los judíos, toma todo el Sinaí a Egipto, le toma Jerusalén a Jordania. Jerusalén era lo que se llama la Cisjordania, y toma la altura de Golán para Siria. En pocas palabras, en un tiempo récord, no solamente Israel pudo desalojar de sus territorios a esas tres naciones, sino que tomó territorio de ellos. Hay que decirlo. Y por supuesto, eso produjo, y esto tiene mucho que ver con el tema, el primer gran éxodo de los palestinos hacia esos territorios. Éxodo de los palestinos a Jordania, a Siria, al propio Egipto. ¿Dónde termina todo ese conflicto? Pues podríamos hacer 10 programas con el tema de Israel. Claro. Siempre se intentó mediar en un punto en que pudieran subsistir los dos estados, como lo planteaba la resolución de la ONU del año 47. Sí, y que después trató de introducirse nueva vez. Correctamente. En el 60 y tanto. Israel, hay que decirlo, sí asumió el compromiso de la ONU y se estableció en lo que hoy es el territorio judío. Y por supuesto, Palestina decía y siempre dijo que no, que ellos no iban a aceptar que los judíos se instalaran en ese lugar. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, que el grupo Hamas es de criterio y conocimiento de que no debe existir un judío en Jerusalén, en todo Israel, hay que decirlo. Ese es su criterio. Por lo tanto, ellos no tienen punto de negociación. Hay unos eventos que son importantes. Usted recuerda que el famoso encuentro de Camp David, ¿no? David en el año 87. Sí, el presidente Menachem Begin por Israel, el presidente Bill Clinton logró reunir nada más y nada menos que a Menachem Begin, primer ministro judío, a Yasser Arafat, el raíz, como le decían, sí. Líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Inclusive fungió como testigo a Anwar el-Sadat, que había sido el lugarteniente de Gamal Abdel Nasser y ya entonces era presidente. ¿Cuál fue el resultado de Camp David? Bueno, en el año 92 se inicia lo que se llamó los acuerdos de Noruega. Se inició la hoja de ruta, como se llamó, del año 92, que buscaba generar una escalada que, yendo desmontando algunos de los conflictos, pudiera permitir el establecimiento del Estado palestino. Por eso usted se da cuenta cómo Israel sale de los territorios de la Franja de Gaza, sale de los territorios de la Cisjordania, sale de los territorios de Belén, que ya lo tiene de nuevo, sale de varios territorios para entregárselo a una autoridad limitada de la autoridad palestina. Significa que había una especie de autonomía tutelada, hasta tanto se declarara el Estado palestino. ¿Qué pasa cuando muere Yasser Arafat? Que entonces asume el poder por Yasser Arafat un palestino moderado llamado Mahmoud Abbas. Aparece es electo presidente, se escoge como presidente de ese posible naciente Estado palestino y nombra como primer ministro a un radical del lado palestino, que era Ismael Haniyeh. ¿Qué pasa? Ismael Haniyeh produce una especie de golpe de Estado en la Franja de Gaza y se instala. La Franja de Gaza tiene una tradición de Hamas, que es un grupo religioso, fundamentalmente está tutelado por uno de los líderes religiosos del Islam. Entonces lo que hace Ismael Haniyeh es que asume a Hamas como una fuerza político-militar y se divide completamente de Mahmoud Abbas, se divide completamente de la Cisjordania. Entonces lo que hace es que el partido se divide en dos.
Por un lado se produce lo que es el Al-Fatah, que es el partido liderado por Mahmoud Abbas, moderado, entiende que el camino es negociar con Israel. Tiene un ala radical también, Al-Fatah. Pero Todos son más moderados. correcto. En el caso de su presidencia, lo que ha dicho es que el no reconocer el Estado de Israel es una posición que no tiene sentido. Sí, es ilógica. Sin embargo, el grupo radical de Hamas entiende que Israel tiene que desaparecer de esos territorios. Por lo tanto, no tiene punto de negociación. Ha habido varias incursiones desde la conformación del grupo Hamas y el control sobre Gaza. Gaza es un territorio alrededor de 300 kilómetros. Tienes alrededor de 2 millones y pico de habitantes. Sí. Bien condensada la población. No tiene recursos. Todo el territorio lo tiene para vivienda. No puede decir, bueno, voy a sembrar. No tiene agua. No tiene energía. Ahora mismo Israel se le acaba de cortar. Entonces, esta posición radical ha traído como consecuencia varias intifadas, como ellos le llaman. Lucha en favor de la independencia. Ese grupo Hamas desde Gaza utilizaba y ha ido escalando unos cohetes caseros, los Qassam, que eran una especie de tubo de metal. Por lo tanto, el misil que enviaban era artesanal. No tomaba más de 5 kilómetros de alcance. Por lo tanto, con esos Qassam bombardeaban los territorios cercanos, las ciudades cercanas, Dreró, 2 o 3 ciudades cercanas. Luego, los rusos le vendieron los Katyusha, que ya son misiles de 15, 20 kilómetros. Y ahora parece que Siria le ha suministrado, se entiende que fue Siria quien suministró más de 5.000 misiles, ya con un alcance medio, 30, 40. De hecho, de Gaza a Jerusalén debe haber más de 100 kilómetros. Sí. Aproximadamente. Sí, de la franja ahí, de esa zona, sí. Sí, debe haber 100 kilómetros. A las ciudades, sí. O sea que este bombardeo con miles de misiles, no había manera. Tú podías contrarrestar uno, pero habían 100 en el aire. Pero algo más todavía. Hubo una incursión terrestre. Tumbaron la verja, como usted dice. Con bueno, que los dominicanos nos veamos en el espejo de las verjas. ¿Para qué sirve? Le metieron un tractor y arrastraron la verja. La tumbaron y por ahí entraron. A las poblaciones cercanas mataban a la gente dentro de las casas y en las calles. Y a los propios soldados que tenían como custodia, algunas que eran pocos para... Y a las familias que se metían en los famosos búnker, en los refugios, le prendían fuego a la casa. Es algo horrible, innegablemente. Y cogieron rehenes. Por supuesto, sí, claro, rehenes y cadáveres. Más de 100. Los cadáveres los mutilan en Gaza, es como una especie de trofeo. ¿Cuál ha sido la reacción de Israel? Con toda la razón del mundo. Ha sido una reunión. Bueno, de hecho, el ministro Netanyahu dijo con claridad que estamos en guerra. Sí. No es que vamos a una incursión hacer. No. Estamos en guerra. La misión es destruir, desaparecer el grupo Hamas. Esas fueron sus palabras. Y la misión es no permitir, por eso se amenaza a Egipto, no permitir, porque recuérdate que Gaza hace frontera con Egipto. Sí. Tiene la ciudad de Rafah, por donde se cruza, además de los túneles famosos. Egipto parece no estar en la beligerancia. Bueno, como está Israel ahora, si se mete le va a ir mal, Sí. innegablemente. Ha tenido cierta reacción en el norte de lo que es la Hezbollah, o el Hezbollah, que es una milicia siria establecida en el Líbano. Oye, ¿cómo es la cosa? Sí. Una milicia siria que tiene más cantidad de soldados que lo que tiene el ejército del Líbano. Pero es pro Irán, financiado por Irán. Y lanzó algunos misiles en todo lo que es la altura de Golán y esa zona. Sí. Que ha sido de la provocación constante. Correcto. Que no ha degenerado en una guerra como la de ahora. Israel ahora mismo debe tener cerca de 1.000 muertos. Sí. Y miles de heridos. La reacción de Israel no va a ser fácil. Ahora, Julián, uno se pregunta, bueno, y ya Netanyahu lo contestó, incluso uno se pregunta, ¿qué falló en Israel? Bueno. Una inteligencia tan depurada, tan fina, tan bien estructurada y además que tienen una misión principal, que es su enemigo inmediato. No fue una cosa que le pasó como en Argentina, aquella embajada que... No, es ahí, es su territorio. Sí. Primero, él dijo, más o menos cuando le preguntaron el mismo sábado en la noche, cuando estaba en plena cosa,
Eso fue una pregunta que se formuló y él dijo que eso será investigado y se establecerán consecuencias, pero que ahora el objetivo era otro. Claro. Pero asumen que sí hubo una falla. Bueno, mire, no, innegablemente van a rodar cabezas. Mucha gente va a coger la cárcel por negligencia, por lo que sea. Eso es una negligencia criminal lo que ha pasado. Para usted poder lanzar 1000 misiles, necesita importarlo de algún lado. Necesita entrarlo de contrabando. Para una logística. Necesita toneladas de pólvora para poder armar eso. Necesita toda una estructura que no se entra de un día al otro, número uno. Y no lo puede hacer Gaza porque no tiene esa logística militar de ningún tipo. Gaza apenas tiene una policía. Sí. Una policía ciudadana más que otra cosa. No tiene ejército. Significa que es innegable que es importado de fuera. Se presume que de Irán. No necesariamente tiene que ser de Irán. Pero sus grandes aliados en el mundo árabe es Irán y Qatar. Qatar es el gran financiador de la milicia de Hamas. Qatar, que innegablemente también pagará un precio por esto. Pero en el caso de Irán, que ha celebrado este gran crimen, independientemente que los árabes pudieran tener razón, los palestinos, con algunas cosas que han sucedido durante el tiempo de conflicto con los judíos. Los judíos no son santos, no voy a decir, no estoy planteando eso. No, ni ellos pretenden serlo. Pero nada justifica este ataque, nada lo justifica. La decisión que toma Israel es muy difícil que se la hagan variar. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió ayer de emergencia y no pudo llegar a ningún acuerdo que no fuera otro más que pedir que ambas partes pacificarlo. Porque recuérdate que está Estados Unidos, que es un miembro permanente. Y dio su apoyo inmediato. Y Inglaterra también. Y Rusia no está en las condiciones de vetar o de proponer una decisión que pueda alterar ese clima. Es algo sumamente penoso realmente. Yo tuve la oportunidad, ya lo digo de manera personal, de vivir una semana en un kibutz judío en el desierto. Yo también. Tuve una experiencia hermosa, preciosa, de lo que es una aldea comunitaria. Incluso en el que a mí me tocó, de las 2 veces que fui a Israel, era cerca de Golán. No, a mí me tocó en el sur, me tocó cerca de Egipto. En lo que es la parte de Boquer y esa zona. Es una experiencia hermosísima. Sí. No, sí. Y la forma comunitaria de vida y de producir y de interrelacionarse. Es una experiencia. Si alguien quiere conocer el socialismo utópico de Marx, que vaya a un kibutz judío, una sociedad kibutzina. O sea que siento realmente profundo dolor por toda esta tragedia que está pasando el pueblo judío. Repito, independientemente de otras cosas. Israel ha intentado, y con cierto éxito, combatir esos ataques, esas incursiones árabes. La gente no le gusta, pero Israel construyó una muralla en algunas de las ciudades. Es sumamente, bueno, Naciones Unidas la condenó, pero ¿cómo tú evitas que el vecino te dispare desde la casa de enfrente? Mira lo que pasó. Esto viene a justificar algo que no debió suceder, que es la construcción del muro, pero es una realidad. No sé, usted estuvo en Belén. Sí, claro. En Belén, un vecino que tiene 40 años, viven ahora con una pared por el medio y sencillamente no tienen punto de contacto. Es complicado. Es así. Pero esta situación de Medio Oriente, ¿cómo puede influir en la geopolítica mundial? Porque miren cómo los ataques de Rusia a Ucrania, la invasión a Ucrania, influyó en todo el mundo. ¿Cómo esto puede influir en las economías, en la situación política, en la geopolítica de la zona, pero además extrapolándolo a otras partes del mundo? Bueno, en este caso podría afectar económicamente por el precio del barril del petróleo. Claro, esta es una situación muy peculiar. En estos días, en estos próximos meses, Arabia Saudita había dado el paso, y ya era un asunto de formalidad, de establecer relaciones diplomáticas con Israel. Recuérdate que Arabia Saudita representa el otro polo de liderazgo árabe, musulmán. Por un lado está Arabia Saudita, que representa a los grupos más moderados, entre comillas, y por el otro lado está el grupo del chiismo, que representa Irán. Es un conflicto permanente. Por eso el conflicto con Qatar, porque Qatar está dentro de los Emiratos Árabes.
Sin embargo, se comporta como si fuera un enemigo del entorno. Pueden subir los precios del petróleo. Me imagino que Arabia Saudita hará todo lo necesario para evitar esas alzas, número uno. Y fundamentalmente va a generar un conflicto, va a generar problemas en toda la región, incluyendo un lugar tan distante, usted dirá, como Turquía. Va a haber un gran éxodo de palestinos hacia los países contiguos. El más cercano es Egipto. Y hay que esperar también las provocaciones, como pasó cuando las incursiones a Irán, a Irak, después de los atentados del 9/11. Hay que recordar eso. Y una década anterior, cuando Bush padre también atacó Irak, de cómo Irán y otras naciones provocaron a Israel, sin estar en eso, para meterlo en el conflicto y desarrollar un conflicto en todo el Medio Oriente. Podían incursionar otras naciones para desarrollar un conflicto en toda la región. Esto pone en duda el desarrollo del programa nuclear iraní. El mundo entero, si había cierta vacilación, como lo hubo con el gobierno de Barack Obama, de llegar a un acuerdo para el tema del desarrollo nuclear, del enriquecimiento nuclear en Irán, esto alerta al mundo. Porque lo que había dicho el que era presidente en aquel entonces de Irán, no recuerdas tú, Ahmadinejad, dijo que Israel, la misión de Irán era destruir a Israel y sacar a Israel de las tierras palestinas. Claro. Borrarlo del mapa. Son posiciones que no tienen punto de negociación. O sea que toda la geopolítica de ese lugar va a cambiar. ¿Qué pasa con Jerusalén y la Cisjordania, como le llaman, Hebrón, territorios que están en el entorno de Jerusalén, que muchas naciones ya han declarado como capital del Estado judío? Israel, necesariamente va a haber mayor nivel de control y posiblemente de represión. Ojalá una cosa es Mahmoud Abbas, el presidente, y otra cosa es el pueblo. Sí. El pueblo se fanatiza y podría también entrar en una escalada, viéndose ante los ojos, según su punto de vista, de una masacre en Gaza. Ellos quisieran hacer lo mismo. Todo eso es posible. Todo es posible. Eso es una tragedia realmente. Aquí en la República Dominicana... Perdóneme, tú preguntabas cómo sucedió. Realmente los servicios de inteligencia judíos, que son de los mejores del mundo, falló. El Mossad. A alguien va a rodar cabezas. No será ahora como dijo el primer ministro, pero va a rodar cabezas, no me cabe duda. República Dominicana, Haití, la situación ha seguido, yo no diría que en un limbo, pero sin un punto de negociaciones ni de acuerdos, pese a la resolución de Naciones Unidas que dio luz verde para la intervención, porque son dos hechos diferentes. Yo digo que una cosa es la intervención multinacional y otra cosa es el problema bilateral, República Dominicana y Haití, por el caso específico del canal, que todo se junta por las posiciones de algunos grupos en Haití de cara a República Dominicana y que son los que sustentan situaciones que conforman parte de la inestabilidad de ese país. Yo he dicho, puedo equivocarme, como muchas veces lo hago, que el problema de Haití no es del tipo de delincuencia, no es una delincuencia común. El problema de Haití es político. Y cada uno de esas bandas y grupos de pandilleros tiene un jefe político. Claro. Que no está en Haití. Yo digo, y vuelvo lo insisto, creo que los países occidentales, con la cabeza de Estados Unidos, no han tenido una visión correcta sobre Haití. Haití, cuando la muerte de Moïse, o creo que antes de la muerte, después de la muerte de Moïse, se reunieron en el famoso Hotel Montaña. Antes de la muerte de Moïse, claro. Hicieron aquel grupo de Montana que hizo las propuestas para la solución del caso de la ilegalidad del gobierno de Moïse. Aunque Moïse tomó posesión casi un año después de haber sido electo, la Constitución dice que termina en 4 años. No importa que le faltaran 6 meses. Entonces le extendió el periodo de manera imprudente. Por eso más allá fue que se hizo el grupo de Montana, del Hotel Montaña. Lo que pedían era que se hicieran las elecciones. Occidente no ha entendido. Esa era la mejor salida que tenía. Independiente, porque ahí estaba consolidado
El liderazgo sindical, el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso y el liderazgo empresarial. Sí. Esa fue la mejor oportunidad para conformar un acuerdo. Pero siguen perdidos. Sí. Se ha involucrado en una disputa inútil, que es la del que era primer ministro, que era ministro de Relaciones Exteriores, Claude Joseph, con el ministro actual, que es un médico, Ariel Henry. Que ahora el grupo de montaje acaba de emitir un comunicado ayer censurando previamente la intervención y criticando que Naciones Unidas haya prestado a eso. Lo que sucede es que la intervención no está muy definida. Naciones Unidas no ha dicho, mire, usted va a esto, usted va a ayudar a la policía. ¿Y quién te ha dicho que la policía no es el problema también? ¿No debe entender? Claro. O sea, necesariamente. Pero con unas coletillas de que tienen autoridad para arrestar y para enfrentar situaciones de violencia. O sea, claro. Inmediatamente se haga la incursión, que no estoy opuesto. Creo que de una manera u otra hay que buscar una solución. Tú vas a perpetuar en el poder a Ariel Henry hasta que eso se disminuya. Claro. Eso puede durar 2 o 3 años. Claro, tú no puedes provocar otra crisis interna política. Hacer. No, claro. Perfecto. Los grupos haitianos no es tan difícil tú decirle de ponga las armas, abandonen las armas. No lo lograron los americanos en 1914, cuando aquel famoso Charlemagne Peralté, que por cierto era una familia en la Mate Farfán, de donde soy yo también. El problema de Haití es político. Si Haití no tiene una cabeza política que se ponga de acuerdo y pueda llevar tranquilo, porque al fin y al cabo Haití tiene obreros, tiene trabajadores, tiene dueños de fincas, es un tema de orden político. Esa es mi posición y ojalá tomo con un grano de sal, te repito, aunque es la única salida a la intervención, es la única salida visible, y ojalá tenga éxito, porque si a alguien le hace daño, la inestabilidad de Haití es a la República Dominicana. Claro que sí. Se está comentando en estos días, Julián, en los últimos días, a propósito de declaraciones del propio presidente de la República, de funcionarios del gobierno, de que se está en camino de una flexibilización de las medidas duras de cierre de fronteras, cierre del comercio, suspensión de visado, impedimento de entrada al país, o sea, las medidas principales, pero en especial la flexibilización del comercio Haití-República Dominicana a través de la frontera y de los mercados binacionales como un primer paso. ¿Qué usted ha oído? Mire, el presidente, y que ojalá la encuentre, el presidente anda buscando un bajadero por donde no decir que se equivocó. Salir de ese problema. No, y realmente, ¿cuál fue la decisión del presidente? El presidente pasó de 0 a 100. El presidente pudo haber escalado las soluciones a la crisis. Bueno, pues también el desafío brutal que se hizo en un momento de que no hay que... Bueno, pero así ha sido, pero todavía lo siguen construyendo. Sí, lo que el desafío sigue igual. Sí. Ahora, ¿el cerrarlo paró el canal? No. ¿Lo detuvo? No. Lo que ha generado una crisis económica interna grande, porque la verdad es que nosotros tenemos alrededor de un 15, ponle entre un 10 y un 15% de nuestro Producto Interno Bruto depende de ese comercio. Cuando tú cierras la frontera se te quedan 3 millones de huevos, moca. Ha generado una crisis que él no ha podido paliar. Las relaciones comerciales con Haití, la balanza comercial es alrededor de $1.000 millones al año. ¿Cómo se? Oficialmente. ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cuál es el daño? No podemos cuantificar el daño del cierre de la frontera. No estoy diciendo que la frontera tenga que ser permanentemente abierta. Hay medidas que se pueden tomar, pero debió haberlo hecho en escala. Ahora, ellos han seguido construyendo el canal. El presidente tomó la decisión de construir la vigía, de rehabilitar el canal de la vigía. Bueno, pero ¿qué le impedía tomar esa decisión antes de la otra? ¿Qué se le impedía? Nada. Pero, ¿qué es lo importante de él? Le ha salido bien, no ha salido una gran crisis en términos humanos, humanidad, de una estampida, de una poblada, ni nada de eso. Pero ha afectado la economía nuestra. Y por supuesto, eso no es casual, eso es redituable en términos políticos. Defiendo la patria. El que hable mal de mí es un traidor. Yo soy el país, yo soy la bandera dominicana. Bien. Ahora, esta misión que viene no tiene nada que ver con el canal, ni se va a involucrar en eso. Ese es un canal inútil, nació inútil. Ese es un canal que para tú poder llevar agua
por ese canal, tiene que subir la cota del río, el nivel, lo que se llama el espejo de agua. Sí. Y para hacerlo nada más lo puede hacer con una presa. Y para hacer una presa tiene que tener los dos países. O sea, ese es un canal inútil que, por supuesto, la reacción nuestra hizo, o la acción nuestra al presidente, unificó a Haití en torno a un problema que no lo tenía. Ellos se han generado como un solo pueblo para ese bendito canal, que no va a servir para nada, repito. ¿Qué es lo importante ahora? Gracias al Señor no pasó nada. Ojalá que el presidente encuentre ese bajadero que anda buscando, podamos abrir la frontera y, como él dice, en eso sí estoy de acuerdo, que la frontera no sigue siendo la misma. Claro. Yo me imagino que de 5 cónsules que hay en Haití nos quedaremos con uno, ¿no verdad? No volveré, esos 5 consulados no volverán a abrirse, me imagino, ¿no verdad? Eso parece que es el camino por ahí. Porque esos 5 consulados en 3 años dieron 370,000 visas. No sabía que los haitianos tenían tantos turistas para venir a este lado. Pero dice un estudio que, no sé si del grupo CILIC o de un estudio que dice que más del 70% de las personas se ha comprobado que recibieron visas en estos últimos tiempos han regresado a Haití. Sí. O sea que son Muchos son empresarios. empresarios o trabajadores incluso que quieren venir formalmente con su documentación para evitar ser deportados. Pero recuerde que esas visas son por 30 días. Hay de un año también. Sí, pero el haitiano no se devuelve, viene a quedarse. Una gran parte. Una gran parte. Y luego logra generar una especie de mecanismo fraudulento, una especie de entra y sale, circuito sí. de entra y sale. El baile lleva remesa a su familia. Sí, sí. Va y ve a su muchachito y vuelve para atrás. Trae uno primero, después trae el otro, después trae la mamá. Va generando unas familias aquí. Ese es otro tema muy, muy complicado. Pero creo que el gobierno tiene que pensar un poquito más frío. Las medidas las toma el presidente, pero con más cautela. Porque le insisto, los daños usted no lo ve hoy ni lo ve mañana, lo ve en el tiempo. Ha quedado descubierto que hasta el día de hoy nosotros necesitamos más la apertura de la frontera que los propios haitianos. Miren la cosa, porque ya la idea en esta altura de juego, casi un mes cerrado, todo el mundo entendía que podían haber algún tipo de poblada o algo así. Sí. Lo cual era un riesgo. Sí, es un riesgo. No se hizo muy bien, pero todo el empresariado dominicano pide a grito, incluyendo un dueño de la zona franca más grande de Santiago, que ha hecho presión para el levantamiento de la... De la zona franca de Santiago instalada en la frontera. Sí, exactamente, en Codevi. La zona se llama Codevi realmente. Sí, Codevi, ahí en Dajabón. Bien, no estoy diciendo que no se debieron tomar medidas, estoy diciendo la velocidad con que se toma. ¿Y los resultados? Por supuesto, el canal de La Vigía, que igual que el canal haitiano es un canal inútil, por más que usted no va a poder tener prendidas 3 bombas 24 horas o 8 horas 9 para tirar el agua arriba abajo. Es una alternativa a una... Coyuntural. Y es una alternativa a una locura que plantean los haitianos. Cuando el canal de los haitianos no funcione, pues sencillamente apagaremos las bombas y el río seguirá su curso. Pero tenemos que llevar acciones dentro del ámbito diplomático, que necesariamente tendrán que ser ya con profesionales de la diplomacia. Yo lo voy a citar a usted públicamente para la semana que viene, para darle seguimiento al desarrollo del tema de Israel y el tema de Haití también, pero principalmente el tema de Israel porque ya veremos con más claridad su influencia y su trascendencia al ámbito no solamente de entre Israel y los palestinos, sino a nivel de la región y a nivel mundial. ¿Te parece? Quedó convocado. Está convocado, como dicen ustedes los abogados, pero un buen abogado litigante, como dicen ustedes los abogados, las partes están convocadas. Gracias, don Julián, por este conversatorio ilustrativo y que nos da mucha luz sobre lo que está ocurriendo tanto en esa parte del mundo, Israel y la parte de los palestinos, y aquí en República Dominicana y Haití. Una cita hecha ya desde aquí, desde este momento, para la semana próxima, volver a ver las perspectivas una semana después de qué ha pasado. Ojalá que tengamos buenas noticias. ¿No es así? Así será. Permítame la pausa.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales centra las informaciones en lo ocurrido en Israel y Cisjordania, básicamente en la Franja de Gaza, los palestinos, este fin de semana pasado, sábado, domingo y todas estas hostilidades que siguen en el curso de la semana. Pedro Vargas nos presenta un resumen de las internacionales desde la redacción central de Oye País. Israel y las milicias palestinas de Gaza vivieron ayer su segundo día de guerra con intensos combates en zonas israelíes cercanas a la Franja de Gaza, donde todavía hay presencia de Hamas. Mientras continúan el disparo de cohetes y los bombardeos, con más de 1.100 muertos a ambos lados, ya son más de 700 los muertos en Israel por el ataque por tierra, mar y aire del grupo islamita Hamas, que tomó por sorpresa al país. Supone una tragedia nacional para un estado que no sufrió tantos fallecidos en poco más de un día en toda su historia, desde su creación en 1948 y pese a los muchos conflictos armados vividos. El ministro de Defensa israelí Yoav Galán anunció que ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible en medio de una guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. El gobierno de China pide lograr lo antes posible un alto al fuego ante los combates en Israel y la Franja de Gaza y ha reiterado su apoyo a una solución de dos estados que derive en el establecimiento de un estado palestino para poder solucionar el conflicto palestino-israelí. Rusia expresó su extrema preocupación por la escalada de violencia entre israelíes y palestinos y llamó a ambas partes a volver cuanto antes al cauce pacífico. Creemos que es necesario llevar esta situación al cauce pacífico lo antes posible, porque la continuación de esta espiral de violencia, por supuesto, amenaza con una mayor escalada y una extensión de este conflicto, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa telefónica diaria. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Mañana, una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.